corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, bendiciones y bienvenidos a este tiempo de estudio, a esta
tarde en la que nos reunimos para compartir del estudio de la palabra, y en esta ocasión siguiendo con este verso a verso del libro de Bereshit, hoy con el capítulo 22. Así que gracias a todos por conectarse y por compartir con nosotros. Es un privilegio, un gran placer el poder estar aquí reunidos en el nombre del Señor, disfrutando del día de reposo, del Shabbat, y pues compartiendo estos estudios de la palabra. Hoy vamos a continuar aquí con el capítulo 22, así que acompáñenme en una oración y demos inicio en la tarde de hoy al estudio de la palabra. Buen Dios y Padre eterno, te damos honra y gloria, Señor, bendecimos tu nombre una vez más, Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos regalas nuevamente, Señor, de buscar tu rostro, de compartir tu palabra, Señor, de estudiar esto, Padre, que ha traído vida a nosotros, Señor, que ha traído luz. Gracias, Padre eterno, por instruirnos, por guiarnos, por enseñarnos, Padre eterno. Gracias por guardarnos de tropezar y de alejarnos de tus caminos, Señor. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias por tu Hijo Yeshua y gracias por su obra redentora, Señor, por nosotros. Gracias por cada enseñanza y cada cosa que podemos aprender de ti, Señor. Gracias porque alumbras nuestro camino, Señor, y nos permites ser guiados por tu presencia. En esta hora, Señor, tu Espíritu, Señor, nos inunde, Padre, y nos dé la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, el discernimiento, Padre, para comprender tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, y envía la palabra propicia, Señor, a nuestras vidas. Gracias por mis hermanos, por su disposición, su amor, su deseo, Señor, de conocerte, Padre. Instrúyenos en esta hora en tu verdad, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Capítulo 22 del libro de Bereshit. Como les dije la semana pasada, no, sino el video anterior, esta es la prueba máxima que recibe Abraham, nuestro padre, con referencia a su promesa. Y es que, no siendo poco, todo aquello que le tocó pasar, el tiempo que le tocó aguardar para recibir la promesa de parte del Señor, todo ello se ve una vez más probado. Si bien para el Eterno es muy importante todo lo que representa el proceso para llegar al fin que Él espera de nosotros. Y en el proceso de Abraham, nuestro padre, estuvo las pruebas. No en vano fue llamado el padre de la fe, porque tuvo que afrontar diversas pruebas. Es por eso que una vez más es probada su fe, una vez más es probada su paciencia y una vez más es probada su fidelidad al llamado que Dios le hizo. Y es aquí donde el Eterno, a manera de una prueba sublime, pone a Abraham a pasar por una situación difícil que seguramente para nosotros, si fuese el caso, sería una decisión muy complicada de tomar y mucho más de llevar a cabo. Y es la aquedá, conocida como la atadura, como el sacrificio, como la ofrenda de su hijo Isaac. Y para los que no conocen esta historia, pues es curioso ver que el Eterno promete a Abraham un hijo, se lo da 25 años después de aguardar, de esperar, de todas las circunstancias por las que pasó, y luego de dárselo, se lo pide. Y se lo pide no de cualquier forma, no es como cuando Ana consagra a su hijo Samuel, que lo da de alguna manera al servicio del Señor, pero su hijo seguiría ella viéndolo crecer y todo. Aquí es diferente. La petición del Eterno a Abraham es: dame a tu hijo, a tu único hijo, como ofrenda de holocausto. Y aquí comienza este camino
de fe de Abraham a las palabras de Dios. Y dice el verso 1, capítulo 22 del libro de Bereshit: aconteció después de estas cosas que probó Elohim a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrece allí un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y acá dice después de estas cosas. Pero, ¿cuándo fue después de estas cosas? Podríamos decir, bueno, pues su hijo acaba de ser destetado en el capítulo anterior, hicieron una fiesta, tendría 2, 3 años. Después de estas cosas, sucedió que Dios llamó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, dispuesto estoy aquí, Señor, ¿qué necesitas? No propiamente sucede al año siguiente ni al mes siguiente de que el niño fue destetado. Esto acontece muchos años después. En la narrativa parece que fuese al otro día, al día siguiente, porque hay ocasiones donde dice aconteció después de esto, y sí, efectivamente fue al poco tiempo, ¿no? En este caso no. Isaac ya había crecido, ya era un hombre, como diríamos por ahí, hecho y derecho, ya no era un niño, ya no era un pequeño. Y eso es demostrable por varios asuntos, que aquí veremos algunos, pero diferente a cómo se pinta en los dibujitos cuando en la escuela dominical les decían a los niños: dibujen, coloren a Abraham llevando a su hijo Isaac al monte para hacer ofrenda del Señor. Pintan a un niño pequeño ahí amarrado en un altar de sacrificio, ¿cierto? Acompañando a su padre. Lejos de la realidad, Isaac no era un pequeño, Isaac ya era un hombre. Tradicionalmente, por datos de cuando sucede esto y luego lo que viene, cuando su papá le busca esposa, se cree que probablemente Isaac tuviese una edad entre los 28 a los, no sé, 35 años más o menos. Era un hombre ya grande. Cabe resaltar algo aquí, que probablemente por las conexiones del Señor y por su sabiduría, probablemente tuviese una edad similar a la que Yeshua fue llevado a la cruz del Calvario, ¿no? Yeshua más o menos tenía 33 años cuando sucede este sacrificio, esta ofrenda del Señor por el pecado nuestro a través de Yeshua. Isaac es un tipo, y lo vamos a ver, es un tipo del Mesías, es un tipo de Yeshua. Y Isaac, el hijo de la promesa, es llevado para ser presentado en holocausto y sacrificio más o menos a esa edad. O sea, ya era un hombre adulto. Entonces acontece que el Señor le dice a Abraham, lo llama a Abraham, y él responde: heme aquí. Pero dice ahí que lo probó, ¿no? Probó Elohim a Abraham, y este texto aquí, la palabra probar es la palabra nisá. Y representa poner a prueba, y implica que el propósito de Dios aquí no era tratar a Abraham como podríamos ser nosotros probados en nuestras debilidades, ¿cierto? Cuando somos tentados en nuestras concupiscencias, sino más bien el propósito aquí del Señor era afinar, fortalecer, digamos de alguna manera, poner la fe y la obediencia de Abraham en un nivel mayor, en un nivel superior. Y Abraham responde al llamado que el Señor le hace con una frase: Ineni. Ineni, que significa heme aquí, aquí estoy. Pero es un aquí estoy de ¿qué quieres, Señor, que haga? ¿No? Es un ¿para qué soy bueno? ¿No? A veces esa respuesta cuando hay gente que es muy servicial y uno lo llama y dice: ¿para qué soy bueno? ¿Qué necesita? ¿No? Hay gente a la que uno lo llama y dice: ay, qué pereza otra vez esté hablándome. ¿Cierto? Ya va a pedir otra cosa. No, esta respuesta, ¿sí? Cuando lo llaman a uno solamente para pedirle favores. De resto, no, para nada más lo llaman a uno. Y también son descarados que llaman y le dicen: usted sabe que lo llamo solamente para pedirle favores. Aquí el Señor llama a Abraham y le dice: Abraham, y Abraham responde: ¿para qué soy bueno, Señor?
pídeme lo que necesites, que aquí estoy. Lejos de pensar que su Dios, el que lo había llamado y le había prometido tan grandes cosas, le pidiera lo que está a punto de pedirle. Redobles, por favor. Muy bien. Aquí le dice, toma ahora tu hijo, tu único. Oh, es el Señor, pero como es de... El Señor como es de terrible, ¿no? ¿Cómo así que tu único? Y el muchacho este con 18 que despidió hace unos capítulos atrás, que ya era grande y todo, ¿es ese qué? ¿No cuenta? Ya aquí sí tenía 10, si Isaac tenía 30 y pico, este ya tenía sus 50 años. Pero le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Por qué le diría esto? Porque la promesa, el pacto, el llamamiento estaba en Isaac, ¿no? Ya con Ismael la historia termina, no se menciona más en esto, ya no me ha recordado, más que, bueno, pues pueblos que vinieron de él y todo, pero ya aquí la historia se centra en la descendencia de la promesa, en el hijo del pacto. Ya Ismael tiene su bendición, ya el Señor le dijo, él será una gran nación, 12 príncipes saldrán de él, ya le da una promesa y esto ya es para otra historia. Pero aquí la escritura se centra en el hijo de la promesa, en Isaac, y le dice al que amas, a tu único hijo, al que amas, al amado. Y vete a tierra de Moria y ofrece el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí hay un asunto interesante que es de discutirse y es de tener presente. Lo que le está pidiendo Dios a Abraham no es más que sacrifique en la literalidad a su hijo. Sacrifícalo. O sea, como dirían para que no censuren videos, desvívelo. ¿Cierto? Y esto en la antigüedad y en las culturas de Oriente, en esa época, era común. Ojo, estoy diciendo en las culturas de allí, no propiamente en la manera de proceder del pueblo de Dios. No, era una manera común de proceder entre pueblos, de hecho, cananeos. Y no propiamente con hombres o jóvenes ya adultos, sino con niños. Y era muy común que el primogénito, hijo de la familia, así de su padre, el primogénito fuese presentado como sacrificio. De hecho, ahí es una de las cosas por las que el Eterno destruye a los cananeos. Y es porque ellos ofrecían a sus hijos, los quemaban en fuego a Moloch. Y eso es una de las cosas de las cuales el Señor, o por las cuales el Señor aborreció a aquellos pueblos y los destruyó, los expulsó de aquella tierra. Sin embargo, el mandato de Dios a Abraham no es un llamado a replicar esas prácticas, ¿sí? De ninguna manera, sino más bien una prueba de fe, una lección que quería darle a Abraham y una antelación, si se quiere, a lo que vendría a ser Yeshua, nuestro Mesías. Por eso es que Isaac es sombra de lo que sería el Mesías. Uno que vino y se dio a sí mismo como qué, como sacrificio, como ofrenda. Dio su vida por completo, murió por nuestros pecados. Entonces, sí es algo que el Eterno de alguna manera avala, porque si no, Yeshua no hubiese sido un sacrificio perfecto y apto para perdonar nuestros pecados. Alguna vez en una enseñanza mencionamos esto, y aquí, ¿por qué se diferencia de las prácticas cananeas? En mi opinión, porque las prácticas cananeas se hacían con niños
que no tomaban la decisión por sí mismos de ser ofrecidos y de ser ejecutados a los dioses de sus padres. La práctica cananea era tomar niños recién nacidos y sacrificarlos a sus ídolos, uno de ellos Moloch. Pero aquí, a diferencia de esas prácticas, Isaac no era un bebé, no era un niño que contra su voluntad hiciera esto, y Yeshua tampoco. Yeshua no muere al año, él muere cerca de una edad madura, 33 años más o menos. Así que en esto entendemos que hay un sometimiento en obediencia al Creador, pero sí una disposición voluntaria de cumplir aquel mandato. Y lo veremos también en Isaac. La expresión tu único hijo, en hebreo, Yehidah, que el hebreo a veces se me dificulta, ¿no? Lo confundo con si cuando pienso en inglés estoy aquí, no es hebreo. Yehidah. No significa que Isaac fuera el único hijo, porque pues ya les dije, tenía a Ismael, sino más bien el hijo del pacto, el que había sido elegido por el Señor, el de la promesa. Y le dice el hijo amado, así como Dios declara acerca de Yeshua, ¿no? En Mateo 3:17, este es mi hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Así que Isaac aquí es descrito como el hijo amado de Abraham. Ahora le dice, ve a tierra de ¿dónde? ¿A dónde se lo manda? A Moriah, ¿cierto? A Moriah. Ve a tierra de Moriah. Y le dice, y ofrécelo allí en uno de los montes que te diré. Moriah es identificado como aquel lugar en el que posteriormente se construye el templo. ¿Ah? Segunda de Crónicas 3:1, correcto. Es un lugar central en la escritura, en la narrativa bíblica, es importante. Y se conecta con el sacrificio, la adoración, la redención. O sea que es un lugar súper importante. Segunda de Crónicas 3:1 dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Yahweh en Jerusalén, en el monte ¿qué? Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ahorita les menciono algo acerca de esto que es interesante. Este lugar también apuntaba al Calvario, aquel lugar donde Yeshua fue crucificado, cumpliendo el sacrificio de nuestra redención. Y es que Moriah es un lugar, ¿sí? Y acá dice, uno de los montes que te diré. O sea, como que aquel lugar, Moriah, tiene varias colinas. En una de ellas le dice, te voy a decir en cuál, ve y allí ofréceme a tu hijo en holocausto. En una de esas se construye el templo. En una de esas muere Yeshua. Así que empieza a tener una conexión muy interesante este monte, aquel lugar, con la historia de la escritura. Abraham se levanta muy de mañana, enalbarda su asno, tomó consigo sus 2 siervos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que el Señor le dijo. Aquí es algo interesante. Abraham era un hombre que rico, poderoso, tenía dinero, tenía siervos, tantos como para ir a liberar a su sobrino y pelear contra otros en una guerra. Tenía siervos. Pero qué curioso que cuando el Señor lo llama para hacer esto, él no dice, bueno, entonces allá usted vaya, corte la leña, prepáreme el burro y nos vamos entonces, ¿cierto? Y nos llevan alzados y en una carroza o alguna cosa, ¿no? Fíjate, Abraham se levanta de mañana temprano, enalbarda su asno. ¿Saben qué es enalbardar el asno? Señora, la silla. Sí, le puso la silla, lo dispuso para montarlo. ¿Ah? Lo tuneó. Enchúlame el asno. Se subió al asno, le puso su silla, su montura, le puso las alforjas para cargar al lado y lado, ¿cierto? Le mandó RIN 18, ¿verdad?
Le puso exploradoras por si de pronto les cogía la noche, ¿verdad? Lo tanqueó. Y no era el burrito sabanero que va camino de Belén, este burrito iba camino de Moria. Y dice, tomó consigo 2 siervos suyos, teniendo muchos, llevó 2. Tomó a Isaac, su hijo, cortó leña para el holocausto, o sea, no solamente preparó el burro, el asno, sino que también se puso a cortar la leña. Esto habla de la dedicación acerca del mandato que Dios le había dado, ¿no? La entrega, la obediencia, el sacrificio que representa también para un padre lo que Dios le había pedido. Lo hace y se levanta y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, pues tú tenías que tanquear el burro y ponerle llanta todoterreno y también ponerle las exploradoras porque iba a pasar días caminando hasta aquel lugar, ¿no? Desde Hebrón hasta Moria. Y dice, al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Hemos llegado, dijo Abraham, allá está, aquel monte, ese que se ve allá, allá vamos a ir. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Un texto que es muy conmovedor, muy interesante, ver la actitud de nuestro padre Abraham. Luego de lo que el Señor le pidió, le dice, toma a tu hijo, a tu único, y sacrifícalo en holocausto. Pero creería yo la fe de Abraham en este punto ya, de pronto fortalecida de alguna manera, le dice a sus siervos, quédense aquí con el asno, porque yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Él sabía que lo que le había pedido su Dios no era regresar con su hijo, era ir y entregar a su hijo. Abraham por dentro sabía, digo esto, pero quizás voy y regreso solo, ¿verdad? Pero en la fe que tenía Abraham, va confiando seguramente, como dicen algunos comentaristas acerca de esto, que Dios, si fuese el caso, incluso resucitaría a su hijo. ¿Por qué? Porque era un hijo esperado, era un hijo de la promesa, era un hijo en el cual el Señor le dijo, en ti será llamada descendencia. Bendeciré tu descendencia, tu simiente. Así que era una posición compleja con el Señor, con sus asuntos, pues Abraham seguramente diría, ¿y ahora qué será de todo esto? Pero con todo, Abraham confía, deposita su fe y dice, voy a ir con el muchacho, adoraremos y regresaremos. Verso 6, toma Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Aquí hay una prueba de que Isaac no era un bebé o no era un niño como 3, 4 años, como se dibuja en las caricaturas para el tiempo de Semana Santa, para cuando se pasan las películas o cuando a los niños se les dice, coloree aquí a Abraham con su hijo cuando van al monte cuando Dios se lo pide. No, porque ¿cuánta leña se necesita para un holocausto? Bastante, hay que prender una fogata y que esa cuestión coja. Ahora, coge a un niño de 4 o 5 años y échale la leña al hombre y camine para arriba que vamos, mi hijo, al holocausto. Complejo que eso pasara, ¿no? Así que Abraham le pone la leña a su hijo encima, algo que aquí empieza a ser un dato revelador. Exacto. Isaac, como un tipo del Mesías, ya les había mencionado, simbólico y profético acerca de lo que sería Yeshua y su sacrificio. Carga la leña sobre él. Juan 19:17 dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la calavera, en hebreo Gólgota, y allí
le crucificaron. ¿Para dónde iba Isaac? Para el mismo lugar, para aquel monte, en Moria. Yeshua iba con su cruz a ser sacrificado. Isaac propiamente no sabía, su padre no le había dicho, hijo, vamos a ir y tú eres el sacrificio. Pero simbólicamente, tipológicamente, Isaac, sí, tampoco se sabe, pero aquí llevaba su propia leña para su propio sacrificio en su espalda, su propia cruz. Lo que hizo Yeshua, él mismo llevó la cruz. Aquí Isaac lleva su cruz, su leña para el sacrificio al mismo monte. Isaac no pone resistencia y dice que Abraham tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron. Entonces habló Isaac a su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham se quedó mirándolo así. Aquí hay interesantes dos cosas. Una, la manera en la que Isaac se refiere a su papá. Es una expresión, Padre mío, que podríamos traducir del hebreo como un llamado de cariño de su hijo a su padre. Como cuando un hijo le dice, padre, papito, ¿sí? Papaito, ¿sí? Le dice, papi, papá. Y su padre le responde también de una manera muy amorosa. Le dice, heme aquí, similar a como cuando el Señor llamó a Abraham y le dijo, toma tu hijo y llévalo. Abraham respondió, heme aquí. Responde de la misma manera y le dice, heme aquí, mi hijo, el que amo. Y él le dijo, está el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? La respuesta de Abraham fue, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. O sea, mientras caminaban hacia el monte, Isaac le pregunta esto a su padre y su padre le responde, hijo, Dios proveerá. No te preocupes, Dios proveerá. Y algo que ha aprendido Abraham hasta este momento es, Dios provee, Dios cuida, Dios conoce. Dios proveerá, hijo. Y cuando llegaron al lugar que el Señor le había indicado, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y es que aquí se nos narra un momento muy complejo, muy simbólico, muy hermoso y de mucha enseñanza. Dios proveerá, hijo mío. Pero llegan a aquel lugar, Abraham edifica el altar y ata a su hijo. De hecho, es un término que en hebreo y hay una oración y hay una enseñanza acerca de esto, y es la akedah. ¿Qué es la akedah? La akedah es la atadura. ¿Han escuchado la frase, el dicho que reza que lo que sostuvo a Yeshua en la cruz no fueron los clavos? Dice la frase, ¿no? No es como bíblico, hay que lo mencione, sino que es algo a lo que se hace referencia con respecto a su amor. Y es que lo que mantuvo a Yeshua allí en la cruz no fueron los propios clavos, porque tenía poder para quitarlos de encima, claro. ¿Qué fue lo que mantuvo a Yeshua en la cruz, dando su vida por nosotros, sino su amor? Su amor por nosotros, su misericordia, su favor, que aunque no lo merecíamos, Él permaneció en aquella cruz, pudiendo bajarse, como le dijo a uno de los ladrones, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros.
Algo que hubiese podido hacer Yeshua, claro, si caminó sobre el mar y resucitó muertos, le iba a quedar difícil quitar un par de clavos y bajarse de la cruz. No iba a ser difícil para él. Pero este término, la aquedad, la atadura, trasciende mucho más de un simple amarre o unos clavos sosteniendo a Yeshua. Y es que la aquedad representa una atadura en amor, en sometimiento, en obediencia, sin oponer resistencia. ¿O no vimos a Yeshua en el Getsemaní orando y diciendo al Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Así que pudiendo Yeshua soltarse, si les menciono que Isaac tenía la edad que tenía, que les digo, aquí representa más bien un acto de obediencia, de sometimiento y de amor. En Isaac, a su padre confiando en lo que hacía, en la voz del Dios que los había llamado, que lo había escogido, y en lo que ese Dios le había dicho. Algunos comentaristas dicen acerca de este hecho, si uno como padre grande, ya mayor, la edad de Abraham, coge a un pequeño, si fuese el caso, no es el caso porque Isaac no era un pequeño, pero si uno coge a un pequeño y lo amarra, al niño le es muy difícil soltarse, ¿verdad? Y no es lo mismo amarrar a un niño que amarrar a un adulto, ¿no? Tú amarras a un niño y lo puedes someter, ¿verdad? Pero ahora trata de amarrar a un adulto y que éste se someta. Es complejo. Así que aquí implica de parte de Isaac un hecho y es voluntad de obediencia a su padre. Algunos comentaristas hablan acerca de esto en la tradición como que Isaac mismo como que, bueno, ven y me amarras y hazlo fuerte. De hecho, hay un comentario que dice que lo que hizo Isaac aquí, esto es tradición, ¿no? Pero me parece interesante y es como que le dijo a su padre, amárrame bien, yo me dejo aquí esto porque, no sé, cualquier impulso, cualquier reacción que yo pueda tener, podría incluso comprometer la vida de su padre, hacerle daño a su padre y pues podría de alguna manera truncar eso que iba a acontecer, ¿no? Si a mí me amarran para sacrificarme, para en una de esas clavarme una daga, un cuchillo para matarme, pues un reflejo de supervivencia de eso va a ser reaccionar al menos para moverme, para ver qué hago, porque pues bien un cuchillo no se va a quedar quieto, pues no sé, pienso yo, ¿verdad? Así que volvemos a esto, la aquedad es una atadura en la que hubo disposición, no hubo oposición, hubo más bien sometimiento, voluntad de parte de Isaac, diciendo, Padre, pues si esa es la voluntad del Señor, si eso es lo que te ha ordenado, aquí estoy. De Yeshua se dice en Filipenses 2:18, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que este hijo se entrega voluntariamente, ¿no? Si no hubiese sido así, imagínate con la edad que tenía y llegan arriba y bueno, y padre, aquí está la leña, está el fuego y ¿dónde está el sacrificio, el cordero? Su papá se quedó mirándolo. Si hubiera sido yo, ya había bajado ese monte y ya estaría de regreso con mi madre corriendo, ¿no? ¿Cierto? Mi papá me quiere matar. Pero no, se quedó ahí, entendió que él era parte del asunto. Extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Esta escena alguna vez la escuché en una narrativa bien interesante. ¿Qué sucedería? ¿Qué estaría pasando en este momento? Nosotros lo leemos aquí, a veces lo pasamos muy de rapidez. Pero ¿qué podría estar pasando en este momento en la corte celestial, donde habita nuestro Dios? ¿Qué podría estar pasando aquí? Ángeles
toda la corte celestial expectantes de aquel hermoso momento de obediencia de un hombre a su creador, aquel que lo había llamado, que le había prometido grandes cosas y que le estaba pidiendo aquí, una vez más, algo que requería de mucha fe. Y en esa narrativa que les comento, se mencionaba como algo así a Dios sentado en su trono, viendo cómo su siervo Abraham obedecía a esa petición que le había hecho: dame a tu hijo en holocausto. Mientras ángeles y todos estaban expectantes de qué sucedería, cuándo Dios daría la orden y diría: detente, Abraham. ¿Cuándo Dios extendería su mano y diría: no toques al muchacho? Ángeles mirando y diciendo: pero lo va a matar. Ahí viene. Ahí va con el cuchillo a degollar a su hijo. Deténlo. Y Dios aún no. Aguarda. Todavía no es el momento. Abraham extiende su mano para degollar a su hijo. Y en ese momento, cuando viene la acción de fe, de obediencia, para consumarse aquella ordenanza que Dios le había hecho a Abraham, el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham. Y yo creo que ese hombre, en su, no sé, impotencia, en su fe, en su disposición, pero en su dolor, en su tristeza, en su angustia, yo no sé qué puede sentir un padre siguiendo la voz de su Dios, yendo a matar a su hijo, ¿no? ¿Qué puedes sentir si a uno si el hijo de uno le duele algo y uno sufre porque algo le está doliendo? ¿Cuánto más saber que lo va a matar? ¿No? ¿Qué estaría pensando, sintiendo Abraham mientras levantaba el cuchillo para degollar a su hijo? ¿Qué estaría pasando por la cabeza de Abraham? Pero en ese justo momento, cuando va a ejecutar la acción, el ángel de Yahweh le da voces desde el cielo y le dice: ¡Abraham! Claro, pues si lo llama susurrando, de pronto Abraham manda el cuchillo y hasta ahí fue la historia. Pero tuvo que llamarlo y lo hace no una, sino dos: ¡Abraham! ¡Abraham! Y él responde: dime aquí, Señor, ¿qué pasó? De la misma manera en la que le respondió al principio. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Ya conozco, Señor. ¿Me parece justo esto, Señor? Llevarme hasta aquí para decir que ya conoce no ha sido suficiente. La fe que he tenido, no, Abraham, no es suficiente. Es necesario que tu fe sea aprobada muchas veces. Y ahora me he dado cuenta, dice el ángel del Señor, que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Es el hijo en el que vendría la descendencia, las estrellas del cielo en multitud. Y Abraham en obediencia lo estaba entregando a su Dios. Y Dios responde con esto, diciéndole: no extiendas tu mano sobre él ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim. Y es curioso que nuevamente aparece en la narrativa el ángel de Yahweh hablando como Yahweh. Fíjate si no te diste cuenta. El ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. ¿Quién habló? El ángel de Yahweh. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Bueno, aquí uno diría: bueno, el ángel está diciendo ya conozco que sí le temes a Dios. Pero el mismo ángel dice: por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. O sea, el ángel está diciendo: no rehusaste a tu hijo, no me lo rehusaste a mí. Como si el ángel de Yahweh fuese el que se lo hubiese pedido. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjate,
Es el ángel de Yahweh aquel que dice, tú no me has rehusado a tu hijo y ahora sé que me temes. Herejía, ¿no? ¿Cómo puedes decir que si el ángel de Yahweh nuevamente aparece aquí? Uno que lleva en sí mismo el nombre de Yahweh, que es reconocido como Yahweh, que habla como Yahweh, se atribuye como Yahweh, ¿verdad? Y no pasa nada, no hay lío con eso. Nosotros nos hacemos bolas con esto, pero no hay lío. No le hagas nada porque conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Es el ángel el que le dice, tú no me has rehusado a tu hijo. Entonces, alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal. Por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué representa el carnero? ¿Qué simboliza el carnero? ¿Ah? ¿Qué simboliza el carnero? ¿Un qué? Sustituto. Un sustituto ya no es tu hijo. Aquí está la ofrenda de holocausto. Un carnero que Dios provee. ¿Cómo le dijo Abraham a su hijo mientras subían al monte? Hijo mío, Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Y qué proveyó Yahweh? Un sustituto. Tú y yo merecíamos morir por nuestros pecados, por nuestras faltas. Pero Dios, ¿qué? Proveyó un sustituto por ti y por mí. Su nombre es Yeshua. Yeshua fue un sustituto, es un sustituto por tu pecado, por mi pecado. Es un sustituto que suple la justicia de Dios en su vida para que tú y yo no suframos el juicio de Dios, que merecemos por nuestras faltas, por nuestro pecado. Así que, trabado en una zarza, por sus cuernos, allí había un carnero. Cuando Juan, bautizando, ve a Yeshua venir, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es ese sustituto que vino a salvar lo que se había perdido. Así que al igual que en esta historia, Yeshua resulta ser nuestro carnero, nuestro cordero, nuestro sustituto para presentarse como holocausto en lugar de Isaac, en lugar de nosotros. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh, ¿qué? Proveerá. Iré. Yahweh proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Yahweh será provisto. ¿Cuál es el monte de Yahweh? ¿Ah? ¿Cuál es el monte de Yahweh? ¿Cuál es el monte de Yahweh? ¿Cómo se llama el monte de Yahweh? Moriah. Moriah. No, el monte Oreb es donde se dan los mandamientos, la ley. Ese es en el Sinaí, allá en Arabia, que leímos esta mañana, ¿no? Agar, la alegoría. ¿Cómo se llama el monte donde Yahweh provee? Moriah. Moriah es un lugar que tiene un significado profundo. Como les dije al principio, les voy a explicar esto. Y en la historia bíblica se conecta con actos de fe, de obediencia, de hombres como Abraham, de hombres como David, y en la misma persona de Yeshua, donde se entrega algo que cuesta. Moriah es un lugar a donde se va a dar lo que cuesta. A Moriah no se va a ofrecer algo a Dios que no cuesta. A Moriah se lleva la ofrenda que cuesta. ¿Y qué le costó a Abraham? Era su hijo. Dios le pide, ofréceme a tu hijo. Algo, una petición que uno diría hoy
inaudita. ¿Cómo es posible? Te va a costar, y mucho. Por eso a Moriah no se va si no cuesta. Siglos después, en tiempos de David, nos cuenta la historia en 2 de Samuel 24, 18 al 25, que David, luego de haber hecho un censo del cual Dios no estuvo agradado, porque Dios prohibió que se hiciera esto, pero David contó al pueblo, y para resumir la historia lo hizo para saber cuánto ejército tenía. Y el Señor se disgustó por ello. Y al disgustarse el Señor por ello trajo mortandad, trajo castigo a la nación. ¿Y qué pasó con David? Pues que David llega a un lugar donde David ofrece a Dios un holocausto, una ofrenda que le costó. ¿Y por qué le costó? Porque aquella era la llamada la era de Ornán Jebuseo, la era de Araúna, un lugar que en la escritura es el mismo Moriah. Pero que siglos después a esta historia de Abraham, David tiene que ir allá, compra aquel lugar, porque recordemos que él llega allá, y este le dice, leámoslo, 2 Samuel 28, 18, 24, 18 al 25. Gad vino a David aquel día y le dijo, sube, levanta un altar a Yahweh en la era de Araúna, el Jebuseo. Es el mismo que se menciona como Ornán, Jebuseo, en otro lado. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Yahweh. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él saliendo. Entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro en tierra. Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Yahweh para que cese la mortandad del pueblo. Por causa de su pecado, por causa de su error, el pueblo estaba sufriendo las consecuencias. Y él llega a aquel lugar y dice, según el mandato del profeta, le dice, allí debes hacerlo. Él va a aquel lugar que es el mismo Moriah, ya les digo dónde dice eso, y allí tiene que comprarle. Fíjate lo que le va a decir este hombre. Araúna le dice, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aquí bueyes para el holocausto, los trillos, los yugos, los bueyes para la de los bueyes para la leña, todo eso, rey. Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Yahweh tu Dios sea propicio. Pero el rey le responde a Araúna, David le responde a Araúna una frase que pocos decimos, que pocos estamos dispuestos, pero que refleja lo que un hombre que teme a Dios con carácter debe hacer. Cuando los errores los cometemos, cuando las ofensas las cometemos, la manera de proceder de nosotros no debe ser, bueno, listo, entonces hágale, ya que entrados en gasto usted me patrocina toda la ofrenda, pues así me sale más barato. No, si el error lo cometió David, no hará una, pues en disposición a su rey le dice, tome lo que quiera, señor, eso es suyo, es para mi rey, para nuestro Dios, hágale. Pero David, siendo un rey bueno, un rey sabio y alguien que entendía que su pecado debía ser pagado, le dijo, no. Otro hubiera dicho, uy, aquí me la puso re fácil. Me dice el profeta que vaya allá. Y cuando llego sale uno y me dice, tome, señor, todo lo que quiera. No, Dios es que es buenísimo, señor, aquí yo, mejor dicho. Así vale la pena pecar, porque luego para arrepentirse todo está ahí servido. ¿No? ¿Cuál hubiese sido nuestra respuesta? De pronto esa. Ah, sí, claro, yo soy el rey. Sí, no, sí, hágale, gracias a eso. ¿No? Yo no pongo nada de mi parte. No. David dijo, no, sino por precio te lo compraré. Y esto grábeselo en el corazón, grábeselo en la mente y recuérdelo siempre cuando ofenda a Dios, cuando haga las cosas mal, cuando se desvíe, cuando tenga que arrepentirse, no solo con Dios, con su prójimo, con su hermano, con el que sea, recuerde esto, porque no ofreceré a Yahweh mi Dios holocausto que no me cueste nada. Nuestra condición es, uy, no, si me sale gratis mejor. Uy, no, la saqué fácil. Si no te cuesta, no puedes ir a Moriah.
Y David entendía que aquel lugar representaba algo más y era el esfuerzo, el costo que representa seguir a Dios, obedecerle. No ofreceré a Yahweh mi Dios un holocausto que no me cueste nada. Entonces David, ¿qué hizo? Compró la era y los bueyes para el holocausto. 50 ciclos de plata, y edificó allí David un altar a Yahweh. Sacrificó holocausto y ofrendas de paz, y Yahweh oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Fíjate qué hermoso. No ofrecerá a Yahweh nada en holocausto que no me cueste. Así que el acto refleja la misma disposición de entregar algo valioso como un verdadero sacrificio. Ten presente, hermano, familia, que un sacrificio cuesta. Un sacrificio cuesta, si no, no sería un sacrificio. ¿No? ¿Tenemos cosas por entregarle a Dios? Sí, muchas. ¿Cuestan? Claro. ¿Por qué no se las hemos entregado? Por lo mismo, porque cuesta. Pero ¿cuándo se agrada a Dios de las ofrendas? Cuando cuestan. Lo que le pidió a Abraham le costaba. Era su hijo, su único, al que amaba, del que le sería llamada descendencia. Le costó y Dios se agradó de eso. A David le acepta su ofrenda porque le cuesta. Otro gallo hubiera cantado si David no hubiese procedido de esa manera. Pero David entendía que su pecado merecía un pago y que debía costarle. Él pagó, pudiendo ser el rey, como hizo un rey por allá que llamado el rey Acab, ¿no? Uno de los malos que tuvo Israel. Este rey allá que fue a la viña de Nabot y dijo, ay, yo quiero esa viña para aquí, te la compro y no sé qué. Y Nabot le dijo, no, esto es mío, no te lo puedo dar. Y se fue allá a llorar, ay, no me quieren venderla, no me la quieren dar. Y la mujer esa bien hermosa que tenía, esa mujer radiante llamada Jezabel, ¿no? Mala, perversa como ella sola, le dice, pa, tú eres el rey. A ver, si tú eres el rey, quítasela. ¿Qué pasa? Pues ya llorando aquí. ¿Cuál fue el consejo de Jezabel? Habló mal en contra de Nabot y lo hizo apedrear y que lo mataran. Y así le entregó la viña de Nabot a su esposo, a que no llorara el pobre. David aquí actúa como un rey verdadero, como un hombre temeroso de Dios, haciendo las cosas como es debido, como es derecho. Yo pequé, yo debo pagar. Ahora, uno no tenía que pagar por las ofensas de David, aunque en disposición lo hace por ser su rey. Pero David responde, yo pagaré, porque no voy a darle nada a Dios que no me cueste. Finalmente, en 2 de Crónicas 3:1 se confirma que este sitio es donde Salomón construye el templo y es el centro de adoración del Dios de Israel. Dice 2 de Crónicas 3:1, comenzó Salomón a edificar la casa de Yahweh en Jerusalén, en el monte ¿qué? Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar en el que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. O sea, es interesante que aquí en Crónicas se juntan todas las historias. El lugar donde Abraham va a sacrificar a su hijo, Moriah. El lugar donde siglos después David presenta una ofrenda que le costó y compró aquel lugar, Araúna, el lugar de Araúna, ¿cierto? De aquel Jebuseo. Se lo compra y luego Salomón viene y edifica el templo en ese mismo lugar. Por eso, ahora tiene sentido el nombre que le pone Abraham a aquel lugar. Y llamó el lugar Yahweh proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Yahweh será provisto. ¿Y qué es lo que se provee en el monte de Yahweh sino un sustituto para expiación de nuestros pecados? Porque en aquel mismo lugar, en Moria, el Gólgota, es el mismo lugar, muere Yeshua. Entonces fíjate que
Toda la historia tiene una lógica, una secuencia, una concordancia. Todo se junta en lo mismo. La provisión de Dios, el sustituto de Dios que se da en aquel mismo lugar. Así que Moriah, la era de Ornán el Jebuseo, el monte, el Gólgota, el lugar del templo, todos esos son el mismo, son Moriah. Y recuerden, a Moriah se debe ir con el pensamiento que tuvo David, que tuvo Abraham. No le daré nada al Señor que no me cueste. Si no te cuesta, no puedes presentar tu ofrenda en Moriah, porque a Moriah cuando se iba al templo, tenías que llevar de lo tuyo, te costaba, ¿sí? No cogías de las vacas de otro para ir a sacrificárselas a Dios, no, te cogías de las tuyas, de las que te costaban. Cogías de tus ovejas, de tus carneros, cogías de tu ganado, cogías de tu ofrenda y se la presentabas al Señor, te costaba. Así que es lo que representa, en resumidas cuentas, el costo de la obediencia a Dios. No es de gratis, hay que someternos, humillarnos, entregarnos. Así que todos estos eventos nos ilustran acerca de lo que es un verdadero sacrificio, cuánto cuesta. Y llamó el ángel de Yahweh a Abraham por segunda vez desde el cielo. La primera vez cuando él le dice, Abraham, detente, para que no mate al hijo. ¿Cierto? Pero aquí la segunda vez lo llama Abraham desde el cielo y le dice, ¿quién? El ángel. Ojo, aquí está hablando el ángel de Yahweh. Le dice, por mí mismo he jurado. Blasfemia. ¿Qué pasa aquí? El ángel de Yahweh está diciendo, por mí mismo he jurado, cuando no hay nada más grande que jurar por el nombre de Yahweh. O no dice la escritura, en una de las pasajes de la Torá, a tu Dios temerás, a él adorarás y por su nombre, ¿qué? Jurarás. ¿Y por qué se jura por el Señor y no por el templo, ni por el oro del templo, ni por la ofrenda, ni por el lugar? ¿Por qué se jura por el Señor? Porque no hay nada más grande que el Señor. Ni el oro del templo, ni los sacrificios. ¿Recuerdan aquel pasaje? Ustedes hacen como era el asunto con lo de las ofrendas y consagran al Señor las cosas que pueden darle a sus padres y con las que pueden sustentar a sus padres y invalidan, que hablábamos esta mañana, invalidan la Torá por los mandamientos de hombres y todo este asunto y hacen jurar por el oro del templo. ¿Y qué es mayor? El oro, ¿no? Y todo esto. ¿Qué es mayor? ¿Por qué se jura por el nombre de Yahweh? Porque por encima de su nombre no hay nada. Su nombre lo es todo. Entonces, el ángel, un ángel, aquí es donde me disculpan mis queridos saltamontes. Me disculpan, pero la escritura es muy clara. Mi suegra también se llama Clara. Pero la escritura es tan clara que nos hace entender que el ángel de Yahweh no es cualquier ángel, no es una agencia separada y como se cree en unas doctrinas de la agencia divina como un mensajero de Dios ahí, puede ser Miguel, Gabriel, alguno de ellos con un rango de esos así. No, aquí hay uno que es llamado el ángel de Yahweh que jura por sí mismo. ¿No? Para que caiga un rayo y lo parta, ¿cómo así que usted, ángel bajo? No, juro por el nombre de Yahweh o alguna cosa. No, juro por mí mismo. Por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré. También me dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto que tú obedeciste mi voz. Así que aquí hay algo clave. La obediencia de Abraham trajo consigo en respuesta la afirmación del pacto de la promesa que Dios le había hecho. Por cuanto obedeciste, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, por cuanto hiciste, tu simiente será bendita, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto tú obedeciste a mi voz. Y es por esto que aquí entendemos lo que Santiago dijo acerca de la fe de Abraham. Por la fe, Abraham actuó juntamente con sus obras. La fe de Abraham no solamente se quedó en que yo creo en Dios, aleluya, sino que actuó, obró.
Por eso la obediencia a Dios refleja la fe que profesamos. Si decimos creer en Dios, si le amamos, pues guarda sus mandamientos. Si dices que le amas, pues anda como él anduvo. ¿O no nos explica Santiago y no nos demuestra nuestro padre Abraham que la fe no se trata de palabras, sino de hechos? Obediencia. En eso se traduce la verdadera emuná. La verdadera fe es obedecer. Así que por la obediencia Dios responde afirmando su pacto, confirmándolo, diciéndole: por mí mismo he jurado. Dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, te voy a bendecir y te multiplicaré. Ahora conozco que temes a Yahweh. Conozco que me temes. Así que, luego de este momento tan difícil para Abraham, resulta esto en algo de bendición. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. ¿Qué trae la obediencia? Bendición. Bendición si obedeces, maldición si desobedeces. Más claro no puede ser. Volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beersheba, al pozo del juramento, allá donde hizo el pacto con Abimelech. Y habitó Abraham en Beersheba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo aquí que también Milca ha dado a luz a Nacor, tu hermano, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Quemú, el padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Hitlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gahama, a Taaz y a Maac. Y esta genealogía aquí, ¿por qué salta de repente? ¿Ah? ¿Por qué salta de repente esta genealogía? Estamos hablando de Moria ya y el sacrificio, y de repente la historia acá me dice: y se le dijo a Abraham que su hermano había tenido hijos, y y nos cuenta la genealogía aquí de su hermano Nacor. ¿Por qué? ¿Ah? Porque aquí sale Rebeca. Ahí se menciona y dice: y Betuel fue el padre de Rebeca. Entonces nos introducen en la historia, nos dice, y aquí viene la chica que hará suspirar a Isaac. La chica que de ojos hermosos, que haría suspirar a Isaac. Rebeca, de aquí viene, hermana de Nacor, hija de Nacor. Así que en esta enseñanza vemos algo muy hermoso. Cerramos ya aquí con este pasaje. Se introduce a lo que viene, ¿no? Y llegamos al asunto de entender que lo que Dios espera de nosotros, obediencia, que cuesta. Entregar a Dios las cosas que nos pide cuestan. Pero entendamos que si las pide, Él sabe por qué las pide. Y Él responderá a nuestra obediencia con bendición. Con bendición, familia. Así que sigamos sus palabras, sigamos sus pasos, caminemos en su palabra. No nos desviemos, busquemos su voluntad y recibiremos recompensa. Él no es un Dios injusto para olvidar la fe que profesamos, la buena obra que hacemos. Él, por el contrario, recompensa. Ahora no lo hagas por la recompensa. Ay, no, Señor, yo te estoy sirviendo, pero yo veré cómo es que esa cuenta me aumentan los ceros. Sí, le van a aumentar los ceros, pero para el otro lado. Sí, va a haber hartos ceros ahí en la cuenta. Yo la abro y veo ceros y ceros y ceros. Sí, capaz sea el último económico que aparezca. No, no se trata de eso. Dios bendice, pero tu condición debe servirle a Él, no debe ser la bendición. Que lo busques no debe ser por la bendición, es por lo que Él ya hizo. ¿Y qué más bendición? ¿Qué más recompensa? ¿Qué más misericordia que habernos redimido? ¿Que haber enviado un qué? ¿Aprendimos hoy? ¿Un qué? Un sustituto por nuestro pecado. Familia, que estas palabras nos lleguen al corazón, nos transformen, nos alienten y bueno, que cumplan el propósito por el cual el Señor la envía. Gracias a todos, familia, perdonen los gritos, por acompañarnos, por compartir con nosotros. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas, como la ha sido para la mía, y que el Eterno
nos siga llevando de su diestra y sustentando con su palabra. Recuerden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Una muy buena y bendecida semana para todos. Shavua Tov. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguir dolor para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad.